Bienvenidos, hermanas, hermanos de esta su iglesia, Lluvia de Bendición. Para nosotros es un placer enorme, una bendición de Dios, llevarles el programa a través de estos medios, llevarles la palabra de Dios, evangelizarlos a través de este medio. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos trabajando es para llevarles a ustedes bendición, redención y paz. Que tengan un muy buen gusto por el programa que vamos a ver hoy. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el pueblo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres nuestro Rey Jesús. Todos cantamos juntos, hosana. Hosana, hosana, hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey.
Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Tú eres nuestro Rey, Señor. Te alabamos solo a ti. Te damos gloria y alabanza solo a ti, Jesús. Te honramos. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
muy buenas. Qué bendición y qué alegría poder entrar a cada uno de sus hogares en este momento. Les bendecimos de parte del Ministerio Lluvia de Bendición. Queremos expresarles el agradecimiento por cada uno de su fidelidad para con este ministerio. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han mantenido fieles a este ministerio Lluvia de Bendición. De parte de los pastores de la iglesia, externamos hacia ustedes un agradecimiento por su fidelidad para con este ministerio, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Para nadie es un secreto. Así que de parte del pastor Roberto Sánchez, doña Marlene Campos y sus servidores, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Quiero darles una pequeña motivación para que sigamos adelante, para que sigamos obedeciendo a lo que el Señor nos ha enseñado, para que sigamos firmes en la fe como el Señor nos ha llamado. Yo quiero decirles rápidamente 3 propósitos cuando ofrendamos, cuando sembramos, aunque no hay solo 3 propósitos, hay muchos, pero yo solo quiero decirle 3 rápidamente. Dice que el dar, dice que prueba la sinceridad tuya y mía, del amor por Jesucristo. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 8:8, donde el apóstol Pablo, él decía que él no hacía las cosas por mandar, sino al contrario, había que probar el corazón del pueblo de Corintio en ese momento. Y hoy Dios también está haciendo lo mismo para cada uno de nosotros, probando nuestros corazones, para que nuestros corazones sean rectos a la hora de sembrar, de dar, para que nuestras ofrendas no tengan estorbo y puedan llegar con un olor fragante delante de la presencia del Señor. Porque el dar, debemos de dar con amor para nuestro Señor Jesucristo. El dar también desarrolla en nosotros una actitud de gracias. Nos enseña a ser agradecidos. No necesitamos un talento o algo para sembrar, solo necesitamos gracia, disposición de nuestro corazón. Así que en esta tarde le motivamos para que usted no tenga temor de dar, de seguir sembrando. Dios dejó sus preceptos, y sus preceptos, cuando los obedecemos, traen grande perdón, recompensa. Este servidor, desde que comenzó la pandemia, he podido ver la mano gloriosa en mi vida, en mi casa. He propuesto desde el principio darle lo que le pertenece al Señor, sembrar, sacar aparte de lo que Dios nos da y nos hace prosperar. Y hoy estoy recogiendo lo que es sembrar. El Señor nos ha enseñado a sembrar, la ley de la siembra y de la cosecha. Así que lo motivamos, le bendecimos en el nombre de Jesús, y el Señor nos va a ayudar a seguir adelante. Él nos va a fortalecer. Ahí, cuando vamos a terminar esta pequeña motivación, ahí usted va a encontrar la cuenta bancaria para que usted siga sembrando este ministerio como lo ha hecho hasta el día de hoy, con generosidad, con un corazón sano, con un corazón lindo delante del Señor. Le damos muchas gracias de parte del ministerio y que Dios le continúe bendiciendo. Santo eres tú, y digno de adoración.
adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres tú. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres tú, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo eres, santo eres, santo eres tú. Santo eres, santo eres, santo eres tú. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Digámosle todos juntos. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesitamos más. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber.
necesito más. Necesito más de ti. Estoy sediento de ti. Yo quiero beber de tus aguas, Señor. Queremos beber de tus aguas, agua de vida, agua que me saciará y nunca más tendré sed. Yo quiero beber de tus aguas. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Díselo una vez más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Yo quiero más, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia, quiero más de ti. Quiero más. Yo quiero recibe honra, toda gloria y honor a ti sean. Toda la majestad, la gloria y el poder sean a ti, solamente a ti. Hola gotitas,
Si tienes tu Biblia cerca, no dudes en traerla, porque hoy vamos a aprender una historia de fe muy interesante. Esta historia la encontramos en San Mateo capítulo 14, del verso 22 al 33. Cierto día, avanzada la tarde, Jesús dijo a sus ayudantes, los discípulos, que se metieran en su barca. Les dijo que atravesaran el lago y fueran al otro lado. Cuando sus ayudantes zarparon, Jesús caminó hacia las colinas, ya que se fue solo porque quería orar. En poco tiempo el sol se puso, pronto oscureció. Los discípulos estaban en su barca en medio del lago y Jesús todavía estaba orando en una ladera. El viento comenzó a soplar fuertemente y unas olas grandes golpearon la barca. Los ayudantes de Jesús tenían mucho miedo. Tuvieron que bajar sus velas y usar sus remos para poder intentar enfrentar esta tormenta. Los discípulos usaron sus remos para remar tan fuerte como pudieron, pero no podían llegar a la orilla, al otro lado del lago. Cuánto deseaban que Jesús estuviera con ellos, sabían que Él podría ayudarlos. El viento comenzó a soplar cada vez más fuerte. ¿Dónde está Jesús? Gritaban. ¿Dónde está? Se preguntaban. A las 3 de la mañana, Jesús se acercó a sus discípulos que estaban en la barca. Estaba caminando sobre el agua. No estaba nadando, estaba caminando sobre el agua, pero no se hundía. Al principio, los discípulos de Jesús pensaron que era un fantasma. Nunca habían visto que una persona real y viva caminara sobre el agua. Pero entonces escucharon que Jesús les dijo: no teman, estoy aquí. Y los discípulos se preguntaron si el hombre que estaba caminando sobre el agua era en realidad Jesús. Entonces Pedro gritó: ¿eres tú, Jesús? Si así es, quiero caminar hacia ti sobre el agua. Entonces Jesús le dijo: ven. Entonces Pedro comenzó a caminar sobre el agua, dio un paso y después otro. Pero cuando miró las grandes olas que lo rodeaban, se asustó y empezó a hundirse. ¡Sálvame, Jesús!, dijo Pedro. Entonces Jesús extendió su mano y lo levantó. ¿Por qué tuviste miedo?, preguntó Jesús. ¿No creíste que yo podía ayudarte? Jesús sostuvo a Pedro y lo ayudó a volver a la barca. Tan pronto como estuvieron adentro, el viento dejó de soplar y las olas suavemente mecieron la barca de un lado a otro. Los discípulos de Jesús ya no tuvieron más miedo. Jesús estaba con ellos y ellos sabían que estaban seguros. Los discípulos adoraron a Jesús. Ahora sabían que nadie era tan especial como Él. Nadie más que Jesús podía caminar sobre el agua. Oh Señor Jesús, dijeron, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Chicos, recuerden, no hay por qué temer. Si Jesús está con nosotros, no importan los vientos, no importan las olas, no importa la tormenta. Jesús promete extender su mano para salvarnos. Nada más debemos tener fe en Él, confiar en Él y saber que nunca nos va a abandonar. Espero que estudien esta historia y que Dios pueda hablarles a través de su palabra. Nos vemos en la próxima.
Hermanos y hermanas, Dios les siga bendiciendo. Qué alegría, qué privilegio es poder llegar hasta ustedes por medio de esta plataforma digital y compartir una vez más la palabra de Dios. El domingo pasado dimos inicio a una enseñanza acerca de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola encierra muchas cosas importantes, muchas enseñanzas para nuestra vida cotidiana, para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy vamos a continuar con la historia del hijo pródigo. Y vamos a estar en Lucas capítulo 15, verso 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar al ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo su dinero con prostitutas, ¿matas para él el ternero más gordo? El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Esa es la continuación de la parábola del hijo pródigo. Jesús era experto en contar historias a su audiencia porque conocía el estado del corazón. Jesucristo usaba historias, parábolas de esta tierra para explicar verdades espirituales, verdades del cielo, realidades de la actualidad para que la gente pudiera entender. Jesucristo está narrando esta historia ¿a quiénes? A los publicanos, a los escribas y a los fariseos que habían venido para criticarlo, que habían venido para cazar alguna palabra y poder juzgarle, poder condenarle, poder criticarle. La historia es acerca de lo que ellos tenían que escuchar. En ese auditorio donde Jesús estaba enseñando y predicando, estaban los publicanos, los pecadores, pero también estaban los religiosos de aquel entonces, los escribas, los fariseos, pero ellos llegaban a ver en qué Jesús se equivocaba, en qué Jesús podía cometer un error. Pero el Señor aprovecha la oportunidad para mandarles un mensaje de salvación, un mensaje de libertad. Quizás ellos podían arrepentirse y tener un cambio y una transformación en sus vidas. En la historia del hijo pródigo existen tres personajes. Si usted ha leído la historia del hijo pródigo, se encontrará tres personajes importantes: el padre, el hijo pródigo y el hermano mayor. En el tema del domingo anterior estuvimos hablando del amor del padre, de ese padre amoroso, pero hoy estaremos hablando acerca del hermano mayor, que es muy importante que nosotros podamos
entender. Son lecciones valiosas. Los publicanos, los pecadores, en esta historia se estaban identificando con el hijo pródigo. Pero ¿a quién representa el hijo mayor? Representa a los escribas, a los fariseos, a los religiosos de aquel entonces. Sin embargo, había una persona que no estaba muy feliz, muy contenta con el regreso del hijo pródigo. Era el hermano mayor, quien había permanecido fiel a su padre, quizás nunca le había desobedecido, pero al regresar del campo, dice la Biblia que él escuchó la música de la fiesta, preguntando a un siervo qué estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Cuando el hijo mayor regresa de la finca, quizás de un día arduo de trabajo, cuidando los animales del campo, cuidando los viñedos, los árboles, el campo. Cuando él llega por la tarde, dice que él escucha música, escucha que hay personas que están cantando con sus arpas, con sus instrumentos musicales, y él se queda maravillado, se queda extrañado y dice: ¿qué es lo que está pasando? Le pregunta a sus siervos que trabajaban en la finca, en la hacienda, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y los criados le responden: tu padre ha organizado, ha preparado una fiesta, una comida para tu hermano menor que ha regresado. Y dice la Biblia que este muchacho se enojó y se resistía a entrar, a pesar de que su padre le suplicaba. Porque cuando el padre se dio cuenta que su hermano había regresado del trabajo y no quería entrar, su padre llegó a rogarle, a suplicarle que entrara, que su hijo menor había regresado, que su hermano había regresado. Y él quería que su hijo mayor entrara y se alegrara y se gozara y que comiera juntos y que participara de las danzas, de la música. Pero él estaba resentido, rehusó entrar y sus palabras reveló lo que había en su corazón. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que el hermano mayor exteriorizó con sus palabras era la condición espiritual, moral, en que este muchacho se encontraba. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Entonces vamos a analizar la condición del corazón de este hombre. Dios es el único que conoce y escudriña el corazón del ser humano, pero hoy vamos a hacer una radiografía del corazón de este muchacho, cómo él se encontraba, cómo se sentía. Y lo primero que él reveló a través de sus palabras fue un gran enojo. Esa fue la primera reacción que tuvo al descubrir que su padre le había dado la bienvenida a su hermano menor, a pesar de todo el mal que él había hecho, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebelión. El padre lo perdona, le da la bienvenida, lo recibe. En el verso 28 dice
Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quería entrar. Y su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Esa fue la primera manifestación que él tuvo. Se sintió enojado. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y este muchacho estaba enojado. Hay una canción que dice: el cristiano no puede estar enojado. Esa fue la primera característica. La segunda fue los celos. Sintió que su padre era injusto con él. Sintió celos por su hermano. Según el verso 29, dice: pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con sus amigos. Este muchacho tenía celos. Y esta es una fotografía, una imagen de lo que quizás está sucediendo en los hogares costarricenses, en las familias del mundo. Problemas entre los esposos, problemas entre los hermanos, pleitos, celos, contiendas, enemistades en la familia. Pero Jesucristo vino para dar paz al hogar, para restaurar los matrimonios, para restaurar las familias. Este muchacho estaba celoso porque su papá quizás nunca le había celebrado una fiesta, y ahora que viene su hijo menor, después de haber gastado su dinero, le da la bienvenida. Es que así es el amor de Dios, así es el amor del Padre, un Dios amoroso, compasivo. Cuando nosotros venimos a Dios con un corazón humillado, contrito, eso es lo que impresiona más a Dios. ¿Qué es lo que impresiona más a Dios? Es un corazón contrito y humillado. ¿Qué sintió el hermano mayor? Sintió amargura. Había raíz de amargura en su corazón. Dice la Biblia que una raíz de amargura en el corazón puede contaminar a otras personas. Hay gente que está amargada, que está enferma en su corazón. Hay enfermedades que son producidas por el odio, por el rencor, por la amargura en el corazón. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar, no permitir que nuestro corazón se amargue. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Por qué José llegó a ser el primer ministro de la tierra de Egipto? Porque él es un tipo, un símbolo de Jesucristo. Cuando estuvo en la cruz del Calvario y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo, José perdonó a sus hermanos a pesar de que lo habían vendido, echado en una cisterna. A pesar de todo, José pudo perdonarlos. El hermano mayor estaba amargado, estaba resentido. En el versículo 30, y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo el dinero, toda la fortuna, con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. ¿No se le parece esta historia a los religiosos de la antigüedad, a los fariseos, a los escribas? ¿Y por qué no a los religiosos de este entonces, que señalan a las personas, que critican a las personas, que juzgan a las personas? Este muchacho se sentía rechazado, así como muchas personas hoy se sienten rechazadas. Veía la fiesta como un acto de rechazo hacia él. Él no estaba contento, él no estaba feliz por el regreso
de su hermano y no quería entrar a la casa, no quería entrar a la fiesta. Se sentía rechazado en su mente, en su corazón. Y hay personas que quizás en este momento se han sentido rechazados y quizás nadie les ha rechazado, pero en su mente y en su corazón se sienten rechazados. Esas son mentiras y engaños de Satanás para aislarnos de las personas, para aislarnos de nuestra familia. Nos sentimos que no somos amados, que no somos queridos, que somos rechazados. Así mismo se sentía el hermano mayor, se sentía rechazado, sentía rencor en su corazón, odio, amargura. Puso su atención en el pecado de su hermano y no en su arrepentimiento al mencionar en el verso 30: y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo su dinero con rameras, con prostitutas, matas para él el becerro gordo. Esto no es justo. Y así muchas personas en la actualidad piensan lo mismo. Quizás una persona en el mundo fue adúltero, pecador, homosexual, lesbiana, borracho, drogadicto, narcotraficante, y vienen al conocimiento de Dios y Dios los cambia y Dios los transforma, pero los religiosos no aceptan eso. ¿Cómo es posible que esa persona tantos años en el pecado y en la maldad, y cómo dice que ahora es cristiano, que ahora es hijo de Dios? Porque el religioso no entiende el amor y la misericordia de Dios. No entienden el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice: esto erais algunos de vosotros, adúlteros, fornicarios, homosexuales, lesbianas, prostitutas. Esto erais, mas ya habéis sido justificados, santificados por la sangre de Jesucristo. Otra de las actitudes de ese muchacho fue su irrespeto a su padre, su irrespeto a su hermano. Ni tan siquiera habló del hijo pródigo como su hermano, sino que lo llamó de una manera despreciativa. No le dijo mi hermano, no le dijo el nombre del hermano, sino que ahora vuelve este hijo tuyo, ese hombre, con desprecio, con irrespeto. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la religiosidad. El religioso señala, el religioso condena, el religioso juzga. Y por eso Jesús estaba hablando esta parábola. El hijo mayor representa al fariseo, el hijo mayor representa al escriba, que ellos señalaban, criticaban a Jesús, a sus discípulos. ¿Por qué ellos comen con las manos sucias? ¿Por qué ellos no guardan el sábado y trabajan? Eran expertos en condenar, en juzgar a la gente. Recriminación: culpó a su padre de nunca haberle hecho una fiesta a él. Y quizás en este momento nos escuchan jóvenes, niños, adolescentes que se sienten resentidos en su corazón contra sus padres por alguna cosa que sucedió y pasó, pero Dios te dice: tienes que perdonar de todo corazón. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá. Quizás usted se ha sentido como el hermano mayor, porque a mi hermano sí le hicieron fiesta, a mi hermano sí le compraron la mejor camisa, la camisa de marca, y a mí no. Y se sienten resentidos. Pero ha llegado el tiempo de que usted tiene que perdonar de todo corazón, porque el que no perdona es como el que derriba el puente por el cual tiene que pasar. Jesús nos manda a perdonar. Jesús perdonó en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. José perdonó a sus hermanos. Por eso Dios lo llevó muy alto, lo llevó a otro nivel.
a ser el primer ministro de la tierra de Egipto. Cuando perdonamos, cuando venimos a Dios arrepentidos, eso es lo que más impresiona a Dios. Este muchacho tenía santurronería, se consideró libre de cualquier tipo de pecado. Él señalaba a su hermano: este malgastó su dinero y yo siempre he estado aquí en tu casa trabajando, nunca te he desobedecido. Él se sentía muy bueno, se sentía muy santo. Pero hermano y hermana, nosotros debemos acordarnos de dónde Dios nos sacó, que lo que somos hoy lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. Los fariseos, los escribas, eran religiosos, se creían muy santos, hacían oraciones en las esquinas, ayunaban, pero el Señor los reprendió fuertemente. Le dijo: ustedes por fuera son paredes blanqueados, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos secos, de pudredumbre. Así es la religión. La religión es algo exterior, de afuera, pero el corazón está dañado, el corazón está malo. Por eso esta enseñanza era para los fariseos. Y sabes, en el corazón de él había maldad, había malignidad, porque sus palabras así lo denotaban. En el verso 30: y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo su dinero con prostitutas, y ahora matas el becerro gordo para él. Porque sabe una cosa, hermano, los vestidos nuevos eran para una persona muy especial, un invitado muy especial. El becerro gordo también era matado para un invitado muy especial. Y el anillo representa que el hijo fue restituido a su puesto original. Y eso es lo que hace Jesucristo. Adán nos entregó al pecado y a la muerte, pero Jesucristo restituyó nuestra posición en Cristo Jesús, y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Había maldad en su corazón, había malignidad. El hermano mayor, como dije, representa a los escribas y a los fariseos, que se creían justos porque asistían a la sinagoga los sábados, guardaban el sábado, pero menospreciaban a los demás, menospreciaban a las demás personas. Y así son los religiosos, se sienten muy buenos ellos. Dice: yo ayuno, yo oro, yo doy mis ofrendas al templo, pero el corazón está lleno de crítica, juzgan, condenan a las personas. Por eso esta historia para mí es de mucha importancia. Si en verdad, ya para ir cerrando, si en verdad deseamos salir de nuestras posilgas, porque sabe una cosa, hay dos tipos de posilgas. ¿Cuáles son esas posilgas? Una se encontraba en una provincia apartada, en donde el hijo pródigo terminó como resultado de su pecado. Esa posilga donde el hijo pródigo vivió estaba en una provincia muy apartada. Ahí era donde él deseaba llenarse de las algarrobas que caían de los cerdos. Era una posilga donde él se encontraba. Pero el hermano mayor, escuche, se encontraba revolcándose en la posilga del resentimiento, del odio, de la amargura, de la malignidad, del enojo. Él estaba ahí en su finca, en su hacienda, con su papá, pero su corazón estaba lleno de amargura, de rencor, de resentimientos. ¿Sabes, hermano? Usted y yo podemos estar en una provincia apartada sin ni siquiera saberlo. ¿Sabes?
La Biblia también en estas parábolas nos habla de una mujer que perdió una moneda. ¿Dónde la perdió? En su propia casa. Este muchacho estaba perdido en su propia casa. No estaba en una posilga, pero estaba en una posilga de odio, de amargura, rencor, resentimiento. Puede ser un lugar que hemos escogido fuera de la voluntad de Dios. Esa posilga puede ser un lugar que usted y yo hemos escogido fuera de la voluntad de Dios. El hijo se fue de la casa para no sufrir restricciones, pero el hermano mayor estaba en una provincia apartada con un corazón lleno de amargura, rencor y resentimiento. Y con esto quiero concluir. La senda de la libertad comienza con arrepentimiento y entrega a la voluntad del Padre. Ahí es donde empieza un nuevo camino, una nueva transformación de nuestras vidas. Cuando venimos al arrepentimiento y nos humillamos delante de la presencia del Señor. La condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso o externo, sino por la actitud que tengamos hacia Dios y hacia los demás. La religión es terrible. La religión daña a las personas. Los religiosos criticaban a Jesús porque le daba la bienvenida a los pecadores, porque comía con los pecadores. Pero ellos estaban en una condición mucho peor, pues se resistían a reconocer su pecado y no veían la necesidad de buscar el perdón de Dios. Esa es la gran diferencia entre un pecador arrepentido y un pecador que no quiere arrepentirse. Quiera Dios que nosotros tengamos un corazón arrepentido. La Biblia habla de reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero se arrepintieron y Dios los perdonó. Israel cometió muchos pecados abominables, idolatría, brujería, rebelión contra Dios. Venían juicios de Dios, pero ellos se arrepentían. Nuestro mundo hoy, aunque muchos no quieren escuchar esto, a muchos no les gusta que digamos que el mundo está bajo un juicio. Cuando hay terremotos, desastres naturales, epidemias, guerras, a muchos no les gusta que digamos esto, pero tenemos que decirlo. Son los juicios de Dios sobre la tierra. Pero si el hombre se arrepiente, si el hombre le confiesa sus pecados a Dios, Dios lo perdona. Costa Rica está bajo un juicio de Dios por todas las cosas que este país ha hecho. Idolatría, corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, ideologías en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Hay juicio sobre esta nación, pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, su perdón, su misericordia va a ser desatada sobre este país. Que Dios les bendiga. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia del mundo. Si tenemos un arrepentimiento genuino, será desatada el amor y la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga.